Piali, no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate jipan tonali nahui xochitl. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la cuarta casilla de la 13ª trecena, el tonali nahui xochitl, 4 flor. Un tonali muy interesante porque estando en este periodo de 13 días en el que les hice la invitación a trabajar nuestra infancia para poder pues resignificarla, apapacharla, quiero decirles que yo me soñé en un campo lleno de girasoles. Y entonces recordé que este tonali, en el numeral 4, está conectado a Tonatiuh, al sol, el que va tonando, el que nos llena de energía. Y hay una flor que sigue a Tonatiuh, que es esta. Ustedes la conocen como el girasol. Su nombre en náhuatl es Chimalxochitl. Es un escudo. Y este escudo me hizo pensar en un ser femenino que es Chimalma, la del escudo. Este principio femenino está vinculado a la emigración que hicieran los aztecas desde Aztlán, los aztlantecas, hace mucho tiempo. Ella portaba también las reliquias de Huitzilopochtli. Y Chimalma hoy me significa mucho, porque yo quiero que todos ustedes desde su principio femenino, conmigo, seamos parte de este escudo florido. ¿A quién tenemos en el signo Xochitl? A la hermosa Xochiquetzal, la flor preciosa, la divina Tonacacíhuatl en su advocación femenina. Por eso quise poner hoy este tapete precioso y yo ponerme al centro, porque quiero invitarlas a todas ustedes y a todos aquellos que están trabajando su principio femenino, que no pierdan su centro. Que tenemos un fuego hoy que nos recuerda que nuestro espíritu es tonado. Quise unos elementos de la tierra, que son unas flores que he cultivado y que he guardado de mi jardín, se las voy a ofrecer al fuego, para que este tona sea en todos nosotros. También quiero mandar con este fueguito el tona, el deseo y la fuerza de mi corazón a todos aquellos que tienen por tonali el signo Xochitl, en especial a Olimpia, que es Nahui Xochitl. Tengo también aquí el agua, porque el agua nos invita a fluir con la gracia y la hermosura de Xochiquetzal. Le vamos a poner un poquito de copal a nuestro fuego, que hay que irlo alimentando, y bueno, que este mensaje llegue allá hasta el Omeyocan. También vamos a tocar el caracol y recordar que somos este escudo. Y este escudo dará unas semillas maravillosas, ¿cierto? Nosotros somos parte de esas semillas. Y ahora la lectura. Concíbete hoy más que como una flor común y delicada, como Chimalxochitl, la flor escudo que no baja la mirada, sino que busca valientemente la luz del sol. En el mismo nombre de esta flor, Chimal escudo y Xochitl flor, reside la esencia de la guerrera que florece. Hoy, en este tonali Nahui Xochitl, 4 flor, somos la misma fuerza de lo femenino. En el numeral 4 tenemos a Tonatiuh. Este número es la base del mundo, la estabilidad del cosmos, las 4 direcciones, por eso nuestros 4 elementos. Somos una flor con raíces profundas, plantada firmemente en el centro de nuestro propio universo y del universo entero que teje la señora Tlazolteotl, quien es regente de esta trecena. El signo Xochitl tiene a la belleza, al arte y a la creatividad representada en Xochiquetzal, la divina flor que habita en tu corazón, en tu espíritu. En este telar del tiempo, Tlazolteotl entrelaza nuestro destino. El de cada mujer es un hilo sagrado en esta trecena en la que recordamos al inicio
que la señora Tlazolteotl con su ropaje nos recuerda el difracismo Intlili Intlapali, la tinta negra y la tinta roja. Somos la palabra, somos el canto en el lienzo de Tlazolteotl. Hoy, la memoria de ese gran principio femenino Chimalma, la mano de escudo, resuena en nuestra sangre. Ella, la que portara lo divino en la emigración, nos hereda la dignidad como arma y como protección. No es el escudo que repele con violencia, sino el que resguarda con magnetismo. Es el círculo sagrado de la mujer que conoce su centro, su valor y su poder. Es el arquetipo de la que no necesita luchar, porque su sola presencia impone una verdad serena y soberana. En este día, esa dignidad florece en este tonali Nahui Xochitl, que nos nombra y nos convoca a ser precisamente este escudo florido. Somos la sabiduría de la tierra, la armonía, la energía solar, Tonatiuh, lo masculino, la acción, la luz que nos busca y que buscamos. Somos un corazón que se fertiliza, somos semillas de vida, somos arte, somos el sueño que se gesta. Nuestros pétalos son el rostro que ofrecemos al mundo. Nuestro verdadero poder reside en el centro de esa misma espiral que nos potencia hacia el infinito. Ser Chimalxóchitl es atreverse a mirarse en el espejo humeante de obsidiana, es reconocer la belleza en las cicatrices que narran nuestras batallas y renacimientos, es entender que vivir en coherencia es nuestra tarea sagrada y que las máscaras una a una deben desmoronarse hasta que solo quede el rostro del espíritu de este tonali. Que la fuerza de Chimalma sea en nosotros, que Xochiquetzal nos haga creativas. Cuando nuestros pétalos se ausenten, sepamos que no es señal de derrota, sino que estamos en ese momento de compostar lo sagrado, tal como lo hace Tlazolteotl. Hoy, comadritas, nos toca ser Nahui Xochitl, con la dignidad de Chimalma y ser esta flor escudo que protege la belleza, la creatividad y todo ese amor que sana, la fuerza de nuestro corazón que abre caminos, que teje lienzos nuevos que se unen a un solo lienzo cósmico. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Nahui Xochitl. Como un girasol me yergo alto y con orgullo. Mis pétalos dorados, encendidos de sol, son un canto a la vida. Mi rostro busca la verdad, la luz, y mi centro es fértil, armonioso. Me conecto con el cielo y gesto en el suelo las semillas y mi propio florecimiento. Que este girasol sea el emblema hoy de nosotros en este Nahui Xochitl. Que no perdamos nuestro propio centro, nuestro eje, y que crezcamos así como ella, derechitas, buscando la luz. Que llegue este mensaje a todos ustedes, a su corazón. Hombres o mujeres, llevamos la esencia de estas diosas maravillosas. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasque.